Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del canal Freaky Doctor en el que vamos a hablar de mitos nórdicos, en concreto del mito de Ragnarok, el ocaso de los dioses. Sí, amigos, estaba yo tan tranquilo en mi casa cuando de repente me pongo a hablar por teléfono con mi amigo Luisito, que me tiene al día, me tiene en la pomada de las cositas y me informa de que para PlayStation, para este último modelo de PlayStation tan codiciado, va a salir un juego que se va a llamar God of War Ragnarok, es decir, las aventuras de Kratos, pero en Ragnarok, en este ocaso de los dioses, de la mitología escandinava. Y claro, visto el trato que dan en otras plataformas, por ejemplo, el universo cinematográfico de Marvel a Ragnarok, yo me quedé pensativo con el culo torcido diciendo, pero vamos a ver, ¿van a distorsionar tanto la historia de Ragnarok como hizo Taika Waititi cuando hizo precisamente la película de Thor Ragnarok? Porque el Ragnarok, amigos, que os ha contado Marvel, no tiene nada que ver con el Ragnarok real. ¿Este Ragnarok de God of War tendrá algo que ver con el Ragnarok real? Y la respuesta de mi amigo Luisito fue sí. Sí va a tener mucho que ver porque va a estar muy bien documentado. Y claro, yo os observo y sé que muchos de vosotros tal vez querríais saber cómo es la historia de Ragnarok, pero la de verdad, la de la mitología nórdica. Y si hacéis memoria, hace un año ya hice un unboxing de esta colección de libros de mitos nórdicos, de RBA coleccionables. Y uno de estos libros es el libro de Ragnarok, el ocaso de los dioses. Pero, Ragnarok no viene solo, este ocaso de los dioses, esta historia no viene sola. ¿Por qué? Porque la mitología escandinava, la mitología nórdica, tiene muy en cuenta que Ragnarok era un hecho conocido por los dioses. ¿Por qué? Porque había muchas profecías sobre Ragnarok. Por ejemplo, Loki y la profecía de Ragnarok. Porque al final, en la mitología escandinava, ¿quién tiene la culpa de las cosas? La culpa la tiene Loki. Y ahora veréis por qué. La culpa la tiene Loki. No, pero la cosa no queda ahí. La cosa no queda ahí. Este otro, Odín y los nueve mundos, es un librito también muy interesante. ¿Por qué? Porque al final, este ocaso de los dioses, esta destrucción de Asgard que tenemos en los mitos nórdicos, era algo anunciado. De manera que la vida de Odín, como había profecías que anunciaban Ragnarok, sabía que esto podía llegar, se transforma en una carrera contrarreloj para adquirir sabiduría, visitar estos nueve mundos colgados de este gran fresno, el Yggdrasil, pues Odín estaba obsesionado con intentar evitar Ragnarok, con intentar evitar este fin de los tiempos. Pero tenéis que tener en cuenta un factor muy importante, un factor fundamental. Para los vikingos, este Ragnarok no era el final de forma absoluta. Es decir, llega Ragnarok, hay una transición y hay supervivientes de este Ragnarok. Y se puede decir que después de la era de los dioses llega la era de los hombres. Es decir, para ellos este evento apocalíptico no era el final, muy distinto de nuestra concepción judeocristiana del apocalipsis, que llega el gran apocalipsis, nuestro fin de los tiempos, al final está el juicio final, Dios pone a un lado a los pecadores, a otro lado los justos, y a partir de ahí llegaría la resurrección de la carne. La resurrección de la carne. Es decir, nuestra concepción judeocristiana es muy distinta a la concepción que tenían los vikingos de cómo iba a ser este evento apocalíptico, pero que, como os acabo de decir, no era el final. Y me diréis, muy bien, Freaky Doctor, pero ¿cómo está documentado todo esto? Bien, pues de forma muy sencilla, afortunadamente tenemos la Edda Poética, es decir, el poema de la vidente. Una vidente, una volva, se dedica a contar cositas como la creación del mundo, las aventuras de Odín, las intimidades de los dioses, los presagios del Ragnarok y lo que pasa, un poquito de lo que pasa después de Ragnarok. Bien. Luego tenemos a Snorri Sturluson, y el bueno de Snorri, uno de los primeros historiadores, recopila todos estos poemas, recopila toda esta información y hace su propia versión añadiendo detalles de su propia cosecha, como el asunto de los carneros de Thor, carneros a los que mataba y resucitaban al día siguiente, con lo cual, ya os lo conté en el vídeo anterior, Thor podría tener una poderosísima industria cárnica. Bien, el caso es que no hay quien se lea, siendo sinceros, no hay quien se lea la Edda Poética. Yo lo he intentado. No hay quien se lo lea, no hay...
Es muy difícil. Y la Edda Menor o la Edda Prosaica tampoco hay quien se la lea. Si eres el profesor Tolkien, si te lo lees, si no, no. Si eres un sencillo mortal como yo, lo que tienes que hacer es leerte, por ejemplo, esto. Estos libros. Para mí, una de las mejores selecciones de mitología, una de las mejores formas de aprender mitología, que es mitología novelada, pero manteniendo toda esta información histórica con sumo rigor y además en cada libro con ilustraciones y detalles históricos sobre los vikingos al final. Es decir, todos los libros acaban con un apartado que se llama Mundo Vikingo. Bien, pues teniendo este libro en la mano, os voy a hacer una selección de los detalles más importantes de Ragnarok para que sepáis de qué va la vaina, para que sepáis de qué trata Ragnarok exactamente. Pues todo empieza con Balder el Bravo. Y os voy a contar cómo define Snorri Sturluson en la Edda Menor a Balder el Bravo. Aquí está, por ejemplo, aquí lo tenéis en la galería de ilustraciones. Vamos a leer esta. Bien, pues Snorri Sturluson describe a Balder como el más prudente de los ases, el más pacífico y el más bondadoso. Y atentos, así como un dios tan rubio y tan claro que da resplandor. Bien, el cabello blanco, ese pelo rubio, era un símbolo de pureza. Pero resulta que Balder el Bravo tenía otro don extraordinario. Resulta que Balder había empezado a tener sueños extraños, una especie de sueños proféticos, y su madre Frigg se alarmó, porque pensó que su hijo Balder estaba soñando con su propia muerte. Y Frigg, alterada, pidió a todas las cosas vivientes que no le hicieran nunca daño a este rubio tan virtuoso. De manera que Balder se transforma en un ser prácticamente invulnerable. Y digo prácticamente porque hay un pequeño detalle. Frigg pasó por alto el muérdago. El muérdago, ya sabéis, en las películas estadounidenses, si te pones debajo del muérdago te tienes que dar un muerdo, muerdo, te tienes que dar un beso con la persona que te toque debajo del muérdago. Nosotros en España no tenemos lo del muérdago, no sabemos lo que es el muérdago. Bueno, pues el caso es que el muérdago es una especie de arbusto, un arbusto de aspecto humilde, inocente, de forma que Frigg no le pide al muérdago que no haga daño a su hijo Balder. Entonces, claro, Loki, que siempre está para estas cosas, Loki que además está muy involucrado, os lo enseño aquí, en todos los presagios y todas las profecías de Ragnarok, Loki que además está bastante enrabietado, que tiene una naturaleza, digamos, traviesa, por no decir malvada, Loki, pues observaba a Balder, que era admirado por todos, y decide que, a ver, todo el mundo le da mucha bola a Balder, él siempre se siente en segundo lugar, siempre se siente un segundón, y decide hacer una de las suyas, decide hacer una de sus estratagemas, y se dedica a buscar cositas que puedan hacer daño a Balder el Bravo. Y claro, entre todas las cosas que hay en el universo, es muy difícil encontrar qué es lo que iba a hacer daño a Balder, con lo cual cambia su apariencia y engaña a Frigg. Y Frigg le acaba diciendo qué es lo que podía hacer daño a su hijo. Y eso que podía hacer daño a su hijo era el muérdago. Entonces, Loki hace un nuevo truco. Loki coge a uno de los hermanos de Balder, a Hod, que era ciego además, y le dice que le dispare una flecha de muérdago a Balder. ¿Por qué? Por hacer el chiste, por la gracia. Porque como era invulnerable, era prácticamente invulnerable y nada le hacía daño, pues otros dioses se divertían tirándole cosas, haciéndole tal, incluso el propio Balder les instigaba, tiradme cosas, que no me pasa nada. Bien, pues esta alegre y sana diversión, dice, bueno, pues ahora este ciego, tu hermano Hod, te va a lanzar una flecha. Con tan mala suerte que la flecha era de muérdago, porque Loki se había enterado, y acaba muriendo Balder. Y claro, Balder, el favorito de los dioses. Si os fijáis, Balder, digamos que es como el Aquiles de la mitología escandinava. Aquiles, recordad a ese Brad Pitt haciendo de Aquiles en Troya, un tipo invulnerable salvo por ese punto débil en el talón, porque su madre lo había sumergido en la laguna cogiéndolo del talón de niño y esa es la única parte en la que no se había mojado, con lo cual Aquiles tenía un punto débil. Pues lo mismo, Balder
este tipo rubio e imponente tenía un punto débil, el muérdago. Entonces, claro, acaba muerto. Bien, digamos que los dioses habían llegado a su límite. Loki se carga a Balder el Bravo y ya, pues mira, Loki, has hecho muchas tonterías en la vida, pero esta no te la pasamos, esta no te la perdonamos. Pero Loki, claro, Loki estaba un poquito enfadado porque Loki había tenido 3 hijos con una giganta, ¿eh? Con la giganta Angrboda, que es un nombre muy curioso, porque recordad que Loki era un Jotun, es decir, no tenía la misma sangre que Thor, por ejemplo. Entonces, Loki estaba, pues eso, resentido porque tenía a 3 hijos confinados, a 3 hijos de la giganta, pero es que eran hijos muy peligrosos. Estaba el lobo Fenrir, estaba Hela, digamos, la equivalente a la diosa de la muerte en estos mitos nórdicos, y tenía una serpiente de nombre impronunciable que tengo aquí apuntada, que es que siempre se me olvida porque es muy difícil, y es la serpiente Jormungandr. Jormungandr, pues la serpiente Jormungandr, muy peligrosa, pues tenía a estos 3 hijos confinados porque, oye, suponían un peligro potencial para la salud pública. ¿Qué es lo que hacen los dioses para castigar a Loki? Pues le hacen un tormento eterno, uno de estos tormentos mitológicos eternos, como habéis visto, como Sísifo, por ejemplo. Bueno, la mitología está llena de tormentos eternos. Bien, pues cogen a otro de los hijos de Loki, que se llamaba Vali, lo transforman en un lobo. Este lobo devora a su hermano Narfi, también hijo de Loki. Entonces, después del ataque del lobo, lo que hacen los dioses es sacarle las tripas a Narfi. Y cogen a Loki, lo atan a un árbol y lo atan con las propias tripas de Narfi. Y no solo eso, sino que además lo ponen debajo de un cuenco de veneno. Hay una serpiente venenosísima que iba exudando gotas de veneno que la mujer de Loki recogía en un cuenco. Entonces, cuando el cuenco se llenaba, la mujer de Loki, Sigyn, le tenía que echar el cuenco de veneno encima a Loki, lo que le causaba tremendos dolores. Y así hasta la eternidad. Y así hasta la llegada de Ragnarok. No os quejéis, no os quejéis. Habéis visto la película Saw, muchos de vosotros, esos tormentos y esas pruebas que hace ese payaso que va en bicicleta en Saw, ese tío que tiene esas espirales en los mofletes. ¿Habéis visto los tormentos que prepara el de Saw? Bueno, pues este tormento de encadenarte a un árbol con las tripas de tu propio hijo y echarte veneno por encima. Ojo al dato, Ojo al dato, que eran vengativos y rencorosos los dioses. Después de eso, ¿qué es lo que sucede? Pues que llega el invierno sin final. Llega un invierno sin final y después de ese invierno sin final, otro invierno. De forma que la Tierra se transforma en un sitio prácticamente inhabitable. Los hombres se levantan contra los otros hombres. Hay combates, hay ruina, hay desolación. ¿Os suena? ¿Os suena un invierno sin final? ¿Os suena un invierno larguísimo? ¿De qué os suena? ¿No os suena a Juego de Tronos? ¿No os suena al lema de la casa Stark? ¿No suena a Winter is Coming? ¿No os suena a un invierno tan largo, un invierno tan extremo, que hace que los niños se mueran y que las madres tengan que matar a sus propios hijos porque no quieren verlos sufrir muriéndose de hambre? ¿No suena a un presagio? Un invierno tan largo que era el presagio de la llegada de los otros. Desde más allá del muro, los otros cabalgando sobre arañas de hielo gigantescas. ¿No suena? Bien. ¿No será que George R.R. Martin se ha inspirado en este invierno sin final para Juego de Tronos? Pues, sin duda, sin duda. ¿Por qué? Porque después de este invierno sin final, 2 lobos gigantescos acaban devorando al sol y a la luna. Y esto provoca un enorme cataclismo de oscuridad, un enorme cataclismo, un enorme terremoto que acaba conmoviendo al mismísimo Yggdrasil, a este fresno del cual cuelgan los mundos, a este árbol, digamos, del universo, y este cataclismo provoca la liberación de Loki. Después de este enorme terremoto, Loki por fin puede liberarse de ese tormento eterno.
Pero no solo se libera Loki, se libera el monstruoso lobo Fenrir, que acaba siendo quien mata a Odín. Spoiler. Y también se libera la serpiente gigantesca Jormungandr, que provoca inundaciones según se mueve. Y se mueve con tanta pericia y provoca tantas inundaciones que sale del fondo del mar un barco hecho con las uñas de los muertos. Fíjate, con las uñas de los muertos hacían un barco. Mira que hay que ser retorcido y no se me ocurre un material peor para hacer un barco que uñas. Pero bueno, el caso es que se prepara la gran batalla, porque Loki no va solo. Me vais a permitir, para que no se me olvide nada, que os diga quién acompaña a Loki, que lo tengo aquí apuntado. A Loki le acompañan las legiones de Hel, que es la tierra de los muertos, comandados por Hela. Ya sabéis que Hela era hija de Loki. ¿Qué daño hizo Thor Ragnarok con todo ese asunto de Hela? ¿Qué daño hizo Thor Ragnarok? Los gigantes de hielo de Jotunheim, que ya sabéis que el mismísimo Loki era un Jotun. Surtur, el gigante de fuego, que es muy importante. Y los hijos de Muspel, que es en realidad los hijos del reino del fuego. Imaginad, hielo y fuego. ¿Hielo y fuego? ¿He dicho hielo y fuego? Canción de hielo y fuego. Curioso, ¿Qué de referencias cruzadas hay con la mitología nórdica y todos los mundos fantásticos que tanto nos gustan? Y luego, por otro lado, está el lobo Fenrir y la serpiente de Midgard, esa serpiente gigantesca de nombre impronunciable. ¿Y quién se enfrenta a Loki? ¿Quién es el otro bando? Bueno, pues por el otro lado, lo mismo, para que no se me olvide nadie, lo voy diciendo. En el otro lado está Odín, que monta su caballo Sleipnir, que tenía la virtud de tener 8 patas, un caballo de 8 patas, nada de 4, 8 patas, un engendro de la naturaleza, pero un caballo sumamente veloz por otro lado. Y además iban con él todos los Aesir, Ya sabéis, Loki un Jotun y además Odín acompañado de todos los Aesir y, como no, entre ellos su hijo Thor. Primer enfrentamiento, Odín contra Fenrir, ese lobo gigantesco, ese lobo monstruoso, la bestia de las bestias. Y es que en la mitología nórdica los lobos son sumamente relevantes. Por ejemplo, en esta ilustración podéis ver a este lobo blanco devorando a Narfi, hijo de Loki. Como os he dicho antes, a Narfi le quitan las tripas y atan a Loki al árbol. Os enseño la ilustración para que veáis la importancia de la representación de los lobos en estos relatos. El caso es que Odín contra Fenrir es un combate bastante desequilibrado, porque aunque Odín consigue clavarle en la boca la lanza al lobo, el lobo acaba cerrando sus fauces y acaba matando al mismísimo Odín. Pero claro, la cosa no queda así, porque Vidar, uno de los hijos de Odín, ve el fatal desenlace de su padre, y se acerca y tiene una bota especial que ha estado, digamos, preparando desde el principio de los tiempos, y con esa pedazo de bota pisa la mandíbula de Fenrir y se la descoyunta. Es decir, Vidar, uno de los hijos de Odín, acaba vengando a su padre. Pero luego tenemos otro duelo muy desequilibrado. Está Thor contra la serpiente de Midgard, esa serpiente gigantesca. Y Thor tiene a su martillo, a Mjolnir, y Thor consigue darle un golpe fatal a la serpiente, con lo cual parece que iba a ser derrotada, parece que Thor iba a vencer. Pero en su último estertor, la serpiente le lanza un chorro de veneno a Thor, lo envenena, y Thor no puede hacer otra cosa más que dar 9 pasos y caer muerto. Y el último enfrentamiento relevante de los muchos que hay, porque me dejo algunos sin contar, no os puedo contar Ragnarok entero de una tirada, si no el vídeo sería eterno, es el enfrentamiento de Loki contra Heimdall. Un enfrentamiento bastante inusual. Bueno, en realidad es Heimdall el que avisa al resto de los dioses de que llega Ragnarok haciendo sonar su cuerno. Recordad que Heimdall era el guardián del Bifrost, ese puente del arco iris. Entonces hay un enfrentamiento final entre Loki y Heimdall y los dos acaban muertos. Y así acaba Ragnarok, con este cataclismo máximo que conmueve las entrañas de este universo. Pero esto no es más que una transición, porque Ragnarok tiene supervivientes.
No esos supervivientes que habéis visto en la peli de Marvel de Thor Ragnarok, los supervivientes de Asgard se van en una nave y se acaban instalando en un pueblo de Noruega y Thor, apenado por la culpa, engorda y se emborracha. No, no. La historia real es que estos supervivientes al final acaban viviendo en otra tierra y empieza la tierra de los hombres. Pero evidentemente Thor está muerto. ¿Y quiénes sobreviven? Pues sobrevive Billy, hermano de Odín, los hijos de Odín, Vidar y Vali, los hijos de Thor, Modi y Magni, que además heredan el Mjolnir, y además dos mortales que logran refugiarse en el tronco de Yggdrasil, que era ignífugo, un tronco que no se quemaba, a pesar de que el gigante de fuego provoca un cataclismo y una combustión brutal que acaba calcinando prácticamente todo el universo, menos el Yggdrasil, que era incombustible. Y refugiados en la corteza de este árbol hay dos mortales, que son Lif y Lifthrasir, ¿eh? Bien, es decir, Lif o vida y Lifthrasir, quien busca la vida. Y estos supervivientes, estos dioses acompañados de estos mortales, son los encargados de este renacer. Son los encargados de repoblar Midgard, de que empiece la era de los hombres, de crear un nuevo panteón de dioses y crear una nueva era. Porque en este caso, Ragnarok, como habéis visto, no es el final. ¿Qué os ha parecido? Es una historia sumamente compleja. Ya os digo que está muy chula, muy entretenido. Todas las cositas de esta colección os tienen que gustar. No solo eso, tenemos aquí, aparte, un par de libritos más. Por ejemplo, Thor en la Tierra de los Gigantes, y Thor y el poder de Mjolnir. Es decir, si os ha gustado este relato, que ya os digo, me he dejado muchas cosas por el camino, porque es todavía mucho más complejo. Si os gustan estos nombres, si os gusta este tipo de mitología, no lo dudéis, yo estoy teniendo horas y horas de disfrute, horas y horas de diversión con esta colección. Ya os digo, hice un vídeo el año pasado, vuelvo a hacerlo este año, y creo que vale la pena contar y narrar Ragnarok, porque pronto vais a ver muchas más creaciones, ya os digo, tanto en videojuegos como en cine fantástico, como en libros, que tienen que ver con este universo. Os lo recomiendo encarecidamente, y aquí abajo, Jare More, aquí abajo en la descripción, si os interesa esta colección, pues os dejaré un link para que os podáis poner a comprar cositas, a comprar libritos y a comprar mitos nórdicos novelados. Ya os digo, para mí es un acierto y este fue mi regalo favorito del 2020, que fue tan malo. Imaginad el 2021, que va a ser mucho mejor. Imaginad qué regalos me esperan, Bueno, ya sabéis, si os gusta la mitología, espero que hayáis llegado hasta el final del vídeo, y si os ha gustado, dadle a like. Si no estáis suscritos, hacedme el favor de suscribiros, y si conocéis a alguien a quien le pueda gustar este vídeo, hacedme el favor de compartirlo, porque compartir es vivir. Un fuerte abrazo a todos.